llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Cubriendo con Bendición. El día de hoy es un gusto, un honor estar una vez más aquí con ustedes y también es una gran responsabilidad, pero sabemos que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en este día. El día de hoy el pastor Eduardo y la pastora Elizabeth no pudieron estar presentes, así que ellos estarán hasta el día lunes, pero bueno, la obra de Dios tiene que continuar y no se puede parar, así que mi hermano, yo le digo, prepárese en este día, porque sé que el Señor va a hablar a su corazón, va a hablar a su familia, va a hablar en cuestión de la situación que quizás usted está pasando por este momento, y usted ha estado clamando por una respuesta de Dios. Yo le digo, si usted lo cree de todo corazón, el Señor le va a responder el día de hoy. Estamos con una gran expectativa, con mucho gozo por todo lo que el Señor ha estado haciendo, por testimonios que hemos estado recibiendo, de cómo las personas han sido impactadas a través de la palabra que el Señor está entregando sobre sus vidas, milagros están ocurriendo y eso realmente nos llena de mucho gozo, y no nada más a mí, sino también a todo el equipo que día con día estamos en este lugar para servirle. El día de hoy también me acompaña Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento ya de estar aquí una vez más en este programa, y aprovecho para mandar un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos que están siempre fieles a este programa, primeramente fieles al Señor, agradeciéndoles también siempre por apoyar este ministerio, por creer en lo que Dios tiene para su vida a través de este programa, lo que está hablando. Y a mí me emociona mucho saber que uno es parte de los propósitos del Señor, del plan de Dios en esta tierra, y agradeciéndoles a nuestros hermanos, a nuestros amigos, por ser parte de la visión del Señor. Día con día nos hemos tenido reportes de que las personas se están agregando cada vez más, y eso para nosotros es un gusto, es un honor poder servirles. Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, Ricardo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que día con día se van agregando más personas a la lista del equipo que Dios quiere levantar con gran poder, con gran autoridad, y usted, mi hermano, es parte de ello, así que tiene que estar sumamente gozoso por lo que el Señor está haciendo en su vida. Aunque a nosotros el Señor no nos otorgue palabra, cada vez que el Señor nos da palabra para alguien más, es como si fuera también para nosotros. Así que nos gozamos juntamente con usted. Y ahorita que estamos tratando el tema en cuestión del gozo, en estos días yo he estado hablando con Ricardo, y es muy necesario que la iglesia entre en un tiempo de refrigerio, en una actitud de gozo, en una actitud de ánimo. Últimamente el enemigo ha estado atacando a la iglesia de una manera sorprendente. Hemos recibido noticias de en tal lugar está ocurriendo estas cosas, o en tal parte se está viendo ataques de maneras realmente sorprendentes. El enemigo no duerme, mi hermano, eso lo tenemos sumamente claro. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos que contrarrestar ese ataque que él levanta con la paz del Señor y el gozo de Dios. Cuando uno se goza, yo creo, Ricardo, en las pruebas, en las adversidades, nos enseña algo, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien, y para poder nosotros pasar esa prueba, necesitamos pasarla en gozo y necesitamos pasarla en paciencia. Y ahorita yo veo en el pueblo de Dios que cuando el ataque se levanta, cuando la aflicción se levanta, el pueblo entra en una desesperación, entra, puedo decir, en una tristeza, en una depresión, y nos olvidamos que Dios nos ha dado las armas para pelear, que el Señor nos ha dado las armas para defendernos. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me gusta mucho en cuestión de la vida que él llevó, y ese es el apóstol Pablo. Yo quiero que veamos, Ricardo, si me haces el favor de ir a la Biblia, en Filipenses 4, versículo 11, en adelante, si puedes leerlo, por favor. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido
a vivir en contentamiento. Amén. Y eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo, mi hermano. Aprender a vivir en contentamiento. Aprender a vivir en gozo. Aprender a vivir en paz. Qué tremendo es eso, ¿no, Ricardo? Así es. Al poder vivir en la aflicción, en la necesidad, el gozo y la paz de Dios. Porque hemos recibido muchas peticiones de oración donde las personas dicen, ¿sabes qué? Estoy desesperada. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir adelante. Me quiero rendir. Quiero tirar la toalla. Sin darnos cuenta que todo esto va a tener un beneficio en nuestra vida si aprendemos a vivir en contentamiento en cuanto a ello. Ahora, yo estudiaba en cuestión de la vida de Pablo y había ciertas características que este hombre poseían que lo llevaron a vivir en un contentamiento. Porque yo no creo que Pablo simplemente haya aprendido a vivir contento de la noche a la mañana, sino que había ciertas cosas que él practicaba en su vida diaria que lo hacían vivir un contentamiento, que lo hacían vivir en la paz de Dios. Y yo le pedí al Señor, bueno, Señor, revélanos cuáles son esas características o cuáles son esos hábitos, podría decirse, que Pablo hacía en su vida diaria que hacía que él estuviera contento, que él estuviera en paz. Imagínate qué tremendo sería que todo el pueblo de Dios pudiera vivir como él vivía. Amén. Que pudiera vivir en la paz del Señor, que pudiera vivir en el gozo del Señor. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Pues yo creo que es algo que se necesita en estos tiempos en la iglesia, porque si en realidad toda la iglesia del Señor aprendieran, o toda nuestra congregación, aprendiéramos a vivir en contentamiento, a estar en la paz del Señor, yo creo que sería algo más diferente, o sea, marcaría no solamente nuestra iglesia, sino nuestra ciudad, porque, o sea, que veas tú una persona, oye, que está pasando por un desierto, por una situación difícil, y esa persona está completamente en paz, no es cualquier cosa, te quedas, o sea, ¿cómo le haces? O sea, yo quiero saber cómo le haces tú para estar en esa paz, ¿quién es el Dios que tú sirves? Yo no escuché una vez una persona que decía, ¿a qué Dios tú estás sirviendo? Porque yo te veo que tú siempre estás muy tranquilo, siempre estás muy calmado. Y a veces yo me quedo así pensando, o sea, no siempre uno está en cuestión de que todo está muy bien, porque sabemos que muchas veces el enemigo se levanta a atacarnos, pero uno ha aprendido a estar siempre en paz. Y eso es algo que yo he estado trabajando últimamente, porque yo veo que a veces se viene la prueba, y hace unas semanas atrás venía una prueba muy fuerte donde yo veía, nos dieron una noticia fuerte, donde yo veía que todos estaban llorando, y yo dije, yo no me voy a dejar que el enemigo venga a lastimarme en mis sentimientos. Dije, yo tengo que estar en la presencia de Dios, en la paz del Padre, y uno tiene que soportar la prueba en paz siempre, y aprender a vivir en el gozo del Señor, como tú lo decías ahorita. Ahora, muchas veces algo que yo le he dicho a muchas personas, pues sabes que si viene un problema, si se puede solucionar, entonces ¿para qué te preocupas? Y si no se puede solucionar, entonces no te preocupes, porque no, sí, porque no vas a ganar nada. Dice, por más que nos afanemos, no le vamos a agregar una estatura a nuestro codo. Amén. Así nosotros, ¿qué caso tiene llorar, gritar, patalear si las cosas no se van a solucionar? Amén. Entonces yo creo que es preferible mejor pasar la prueba en gozo. Así es. Eso es lo que va a traer el cambio, porque muchas veces, sí, el enemigo se levanta, ataca, y quizás ataca en áreas en sus hijos, quizás ataca en el área del cuerpo, quizás ataca en el área de las emociones, pero con llorar, con derrumbarnos, no vamos a solucionar absolutamente nada. Y eso es algo muy tremendo en cuestión de lo que tú estabas diciendo hace un momento, que tú, como estás en la presencia de Dios, has aprendido a vivir en la paz. Y yo creo que eso es lo que el pueblo necesita en este tiempo. Pero bueno, yo estaba hablando ahorita de que había 6 características Amén. que Pablo, o actitudes, ponía en práctica sobre su vida. Y yo quiero que veamos Tesalonicenses, capítulo 5, versículo... Efesios, vamos mejor a Efesios. Efesios 5, del versículo 18 en adelante. ¿Tú me ayudas, verdad, Ricky, con ello? Sí, dice 18 en adelante. Sí. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual ¿Capítulo hay... 5? 5, 18. En adelante. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras características que Pablo poseía es que siempre daba gracias por todo. Fuera bueno, fuera malo, fuera de nuestro agrado o no de fuera de nuestro agrado. Siempre uno tiene que agradecer al Señor por darnos un día más de vida. Amén. Dar gracias, aunque estemos en la aflicción o no estemos en aflicción. Uno tiene que ser agradecido. A mí me sorprende mucho la actitud de Job, cuando dice la palabra que a pesar de todas las malas noticias
que trajeron a su vida, dice que él se postró Amén. y adoró a Dios. ¿Qué estaría haciendo usted, mi hermano? ¿Qué estaríamos haciendo tú y yo, Ricardo, si esta fuera nuestra situación? Yo creo que muchas veces cuando el enemigo viene y ataca nuestra vida o cuando viene la prueba, nosotros lo que hacemos es, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada, yo ya no quiero seguir adelante, porque todo me pasa a mí. Y levantamos un tipo de queja. Y hubo una ocasión donde tú supiste de un problema que pasó sobre mi vida hace muchos años atrás, en cuestión de la bulimia. Y yo recuerdo una vez que yo estaba en mi casa y estaba hincada y yo le decía al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para yo salir de esto? ¿Qué puedo yo hacer para no quedarme ahí hundida en ese pozo? Y recuerdo que una vez el Señor me dijo, gózate y da gracias porque esto va a ser para bien. Amén. Entonces, en el momento en que uno está pasando por la prueba, en el momento en que uno está pasando por la necesidad, el enemigo se levanta y viene la tristeza sobre nosotros. Y yo creo que nuestros pensamientos se bloquean y no nos dejan pensar libremente. Pero cuando entra uno a la paz de Dios, cuando entra uno en el gozo de Dios, podemos ver más claro. No sé si a ti te ha pasado eso, Ricardo. Así es. Sí, es muy cierto y lo que compartí, o lo que estás hablando. Y es que en sí no está mal el cuestión de estar llorando, porque está bien, somos personas, somos carne, somos humanos, somos débiles. Yo tengo entendido eso, o sea, está bien de Llorar. que si tú quieres llorar, llora por un Sí. momento, pero el problema es cuando te quedas ahí llorando. El punto es de que sabes que tienes que llegar a un tiempo donde dices, tengo que dejar de llorar, porque, o sea, el llorar no vas a hacer nada, no te va a llevar a ningún lado y está bien porque a veces te desahogas, pero tiene que llegar un momento donde digas, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, tengo que calmarme, entrar en la paz del Señor y tomar una decisión de qué es lo que voy a hacer. Porque muchas veces cuando estamos en el lloro, cuando estamos en el llanto, no podemos afirmar nuestros pensamientos, no podemos tomar una decisión firme de decir, ¿sabes qué? Quiero ir hacia allá, porque obviamente estás con las emociones, todo lo que da. Sí, o sea, no puedes pensar claramente en Sí. cuanto a las decisiones que debes de tomar. Pero yo le digo, mi hermano, si usted ahorita está pasando por enfermedad, si usted ahorita está pasando por escasez, si usted ahorita está pasando por algún problema, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque ahí el Señor va a ver nuestra actitud de que estamos con Él en las buenas y estamos con Él en las Amén. malas. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que aprender a gozarse cualquiera que sea nuestra situación, porque cuando el Señor ve que en nosotros hay gozo, dice, bueno, creo que mi hijo tiene la actitud suficiente, ha pasado la prueba para yo sacarlo del desierto e introducirlo a lo que le he prometido. Amén. Uno de los primeros frutos que debe haber sobre nosotros es el gozo. Y yo creo que si uno ha aprendido a confiar en Dios, no tiene por qué venir ni congoja, ni tristeza, ni depresión a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que Pablo practicaba todos los días era darle gracias a Dios. Y vaya que Pablo no llevaba una vida fácil, a lo que se menciona en la palabra. Sí. Y muchas veces nosotros creemos de que, bueno, los siervos de Dios o cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros vamos a vivir una vida color de rosa. Todo va a estar bien, no va a haber problemas, vamos a vivir en paz y la. Pero no es así. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor es cuando el Señor empieza a prepararnos y en ocasiones tenemos que entrar al desierto para quitar lo que no es bueno, para quitar aquello que no nos ayuda. Y cuando uno entra en el desierto, obviamente duele, pero todos nosotros tenemos que tener en cuenta que todo es para un perfeccionamiento y para que la perfecta voluntad de Dios se pueda cumplir sobre nuestra vida. Así que si usted está ahorita en un desierto, hínquese, doble rodilla, dígale, gracias Señor, porque sé que esto es para algo bueno. Gracias Señor, porque yo sé que de aquí voy a salir perfeccionado. Gracias Señor, porque yo sé que aquí en el desierto mi carne va a morir. Agradecer a Dios, Amén. cualquiera que sea la situación. Hubo una persona de que estaba pasando por un problema de enfermedad demasiado fuerte y todos los días que ella se levantaba decía, ¿sabes qué, Señor? Gracias por un día más que me das, gracias por la sanidad que tú me has otorgado, a pesar de que las noticias no eran nada favorables. Ella siempre decía, gracias. Porque sé que el milagro está hecho. Amén. Amén. Segunda característica que Pablo poseía, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12.
Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está. Nosotros tenemos que gozarnos y saber que cada cosa que pasa en nuestra vida ya está predestinada por Dios. Dice, Amén. Dios, el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos llevar. Si usted está pasando por una necesidad es porque usted puede llevarla. Y así ya está predestinado. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara sobre su vida. Una de las características que Pablo poseía es que aprendía a descansar en la providencia de Dios. Providencia significa en el cuidado de Dios. Yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Amén. Yo sé que Dios tiene cuidado de mi casa. Yo sé que Dios tiene cuidado de lo mío. Entonces, ¿por qué he de preocuparme? ¿Verdad, Ricardo? Amén. Es que tenemos que aprender a verlo todo de una forma espiritual. Ahorita lo que tú comentabas en cuestión del desierto. La palabra dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y Jesucristo tenía que tener, obviamente vemos cuál fue sus tentaciones, cómo el enemigo lo tentó, pero nosotros a veces somos llevados también por el Espíritu Santo a ciertos desiertos, pero tenemos que tener gozo, tenemos que aprender a no quejarnos, porque vemos también cómo el pueblo de Israel, en vez de gozarse, Dios le habla a Moisés y le dice, tienes que llevar a mi pueblo al desierto a hacerme fiesta. Y yo creo que una fiesta tiene que implicar, o sea, tiene que haber gozo en el desierto. Y el pueblo de Israel lo que hacía era quejarse, y por lo mismo se quedaron estancados 40 años Por y la murmuración, por la también que murmuración y levantaron. por la queja en contra de Dios. Y yo creo que es mejor gozarnos en la prueba con el Espíritu Santo y pasar a la tierra prometida a quedarnos estancados 40 años. Es que uno tiene que tener la certeza completa de que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. De que el Señor no nos va a dejar, de que el Señor no nos va a desamparar. E incluso el Señor, cuando uno está en el desierto, Él está ahí también presente. Amén. Porque si vemos cuando el pueblo de Israel anduvo caminando en el desierto, dice que sus vestidos no se desgastaron, sus pies no se desgastaron, su calzado, siempre tuvieron alimento, lo que necesitaban, el Señor se los otorgaba. Y qué tremendo y qué bueno es Dios para con nosotros. Y Amén. para cada una de nuestras familias. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos dignos y aún así el Señor nos da. Amén. Como dice un canto, siempre está Él con sus brazos extendidos hacia nosotros. Y yo nada más de imaginarlo, siento una alegría y un gozo al saber que Dios tiene cuidado de su pueblo, que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra que si tiene cuidado de los pájaros, ¿cuánto no más va a tener cuidado de cada uno de nosotros? Amén. Entonces, mi hermano, Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de su familia. Dios tiene cuidado de todo lo que usted posea. Y si la prueba se levanta, tenemos que aprender a descansar en la providencia de Dios. Tenemos Amén. que aprender a descansar en el cuidado de Dios, sabiendo que el Señor no va a permitir que ningún mal venga sobre nosotros. Yo puse en Facebook la vez pasada, si las cosas no están bien, entonces no es el No es el final, final. porque en el final todo tiene que estar bien. Amén. Y eso uno lo tiene bien claro. Todas las cosas nos tienen que ayudar a bien. Si usted ahorita dice, es que yo no veo nada bien, espere con paciencia, clamando, intercediendo, gozándose, alegrándose, viviendo en contentamiento. Es como las cosas van a empezar a estar a bien. ¿No es así, Ricardo? Amén. La palabra dice que somos más que vencedores. Amén. Y la vez pasada, la vez anterior, el apóstol Antonio Zuno compartía, nosotros somos más que vencedores desde la eternidad, antes de venir a esa tierra, y tenemos que regresar siendo más que vencedores, así, igualmente. Y es lo que tú estás compartiendo ahorita, que tú dices, sabes que si no está bien al final, entonces no es el final todavía, porque vamos a terminar siendo vencedores como lo declara la palabra. Entonces tenemos que tener siempre esa nuestra esperanza, creo yo, que al Sí. final todo va a estar bien, el Señor nos va a dar la victoria y vamos a entrar a lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Y yo creo que estamos en el mismo espíritu, Riquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno ha sabido a confiar quién es el que pelea por nosotros. Amén. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? O sea, aquel que creó los cielos y la tierra, mi hermano, aquel que lo formó, aquel que es el Todopoderoso, tiene cuidado de nosotros. Yo creo que eso es algo por lo cual cada uno de nosotros tiene que aprender a gozarse. Ahora, otra de las características también que Pablo poseía está en 1 de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 6 en adelante, al 8. Dice, pero en gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así
que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Una de las cosas por las cuales Pablo vivía en contentamiento era que él aprendía a estar satisfecho. Amén. Eso es algo realmente bien tremendo. Muchas veces nosotros o el pueblo de Dios, y no nada más en el pueblo de Dios, sino en la humanidad se da de que las personas se amargan, se entristecen, porque nunca están contentas con lo que tienen. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿le ha faltado comida? ¿Le ha faltado techo? ¿Le ha faltado sustento? Yo creo que no. Amén. Yo creo que todos los días cada uno de nosotros tiene un techo donde reposar, tiene comida, tenemos que vestir. Esa es una razón por la cual nosotros tenemos que estar contentos. Y muchas veces quizás nosotros queremos en abundancia, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, no me malinterprete, porque Dios ha prometido bendecir grandemente, pero ya cuando se hace una tristeza en nosotros, no poder tener, oye, ¿sabes qué? No tengo lo que aquella casa que aquella persona tiene, o no tengo el carro que esa persona tiene, o yo veo que aquella tiene más y yo no tengo. Eso ya trae una amargura en nosotros. Amén. Ya trae como tipo una tristeza, y el pueblo está enlutado. ¿Por qué? Porque no vive una vida de millonario, cuando nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que el Señor nos da. Amén. Tenemos que gozarnos con lo que tenemos, y primeramente, mi hermano, buscar la bendición espiritual antes que la material, porque como decimos, a este mundo venimos sin nada. Amén. Y nada nos vamos a llevar. Muchas veces nos afanamos por tener aquí, por tener allá, por tener acá, y descuidamos nuestra vida espiritual sin darnos cuenta que lo que usted viene a hacer aquí en la tierra, eso no lo va a poder llevar a la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que con qué nosotros le vamos a salir a Dios? O no, es que yo andaba ocupado buscando ser aquí, buscando ser allá, buscando ser acá, y tu vida espiritual, ¿qué era lo primordial? Amén. La bendición espiritual es la que usted debe buscar primeramente. Y le vuelvo a decir, no me malinterprete, no con ello quiero decir de que usted no desate algo que está en su corazón, o que Dios no lo pueda bendecir en esas magnitudes, porque no, dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero amén, ya cuando nos enfocamos, o nos afanamos, o nos entristecemos por no poseer en gran manera, entonces ya ahí es un problema. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Fíjate que hace días yo estaba hablando con mi mamá en un tema algo similar, porque nos estábamos acordando cuando recién nosotros nos convertimos a Cristo, vivíamos en San Antonio, y hubo un tiempo donde no teníamos físicamente casi nada, lo podría decir así, no teníamos trabajo, no teníamos, a veces donde no sabíamos ni qué íbamos a comer, pero recuerdo que empezamos recién en el camino del Señor y vivíamos tan contentos, porque siempre era un gozo de que wow, o sea, leíamos la Biblia, estábamos orando, y yo recuerdo que nos sorprendía tanto el Señor, porque de dónde venía la comida no lo sabíamos, pero siempre había comida en la casa, y siempre teníamos para nuestras necesidades, aunque no había trabajo, no había una forma de donde uno tuviera pero estar, nunca les faltaba. Nunca nos faltaba nada, y eso era algo que nosotros nos hacía gozarnos más, y eso es algo que yo me quedo así de que siempre quiero vivir en ese contentamiento de primeramente buscar la presencia de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Sabes algo? Que lo que yo me he enseñado durante todo este tiempo es aprender a depender de Dios. Amén. Porque muchas veces yo veo, por ejemplo, ahorita en la juventud, puedo decirlo yo de esta manera, de que sale, ¿sabes qué? Tal ropa de marca, o sale tal teléfono de marca, y yo veo que los jóvenes andan desesperados por tenerlos, y yo digo, bueno, está bien, si tú se lo pides a Dios, quizás Dios te lo pueda dar, pero hay unas personas o jóvenes que se enojan porque no poseen, porque no pueden poseer eso, y digo yo, no, o sea, jóvenes, sí, hay jóvenes que nos están viendo ahorita, enfoquémonos primeramente en lo espiritual. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cuando uno se enfoca en trabajarle a Dios, en desarrollar lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida, el Señor sabe de qué tiene necesidad. El Señor sabe qué es lo que le hace falta, y Él mismo se lo trae sin que usted lo pida. Amén. Sin que usted lo pida, el Señor viene y se lo entrega. ¿Por qué? Porque yo puedo testificar en cuanto a ello. Amén. Muchas veces yo he tenido anhelos en mi corazón y no me enfoco tanto en ello, pero del día un día para otro, lo que yo quería, vienen y me lo dan. Amén. Porque sé que Dios tiene cuidado de nosotros, pero ya cuando entramos en una tristeza en cuestión de por no poseer en lo material, yo creo que ahí estamos fritos. Fíjate que algo que yo he aprendido de la pastora Betty es algo que ella decía una vez en un tiempo donde ella quería una camioneta, decía, y se me quedaron muy grabadas estas palabras que ella dijo, yo no se lo voy a pedir ya más obviamente a su esposo, el pastor Eduardo,
digo, yo se lo voy a pedir al Padre, yo se lo voy a pedir a Dios, porque Él es el que me lo va a dar. O sea, no esperar algo de una persona, ya sea tu familia, tus padres, tu esposo, tu esposa. No esperar algo de alguien físicamente, sino pedírselo a Dios y dejarlo en las manos de Dios, si se te da bien, si no te da bien. Y eso es algo que yo he aprendido, porque como dices, muchas veces yo le he pedido algo a Dios y no me enfoco tanto en eso, sino que lo pienso y digo, sabes que a mí me gustaría tener tanto, pero uno se enfoca siempre en las cosas del Señor y de repente Dios te consiente y de dónde sale, quién sabe de dónde, pero Dios es muy bueno con nosotros. Amén. Y ahorita yo puedo ver en cuestión de la humanidad, la gente nunca está contenta porque día con día quiere más. Amén. Día con día quiere más. Y yo pienso que las cosas tienen que ser al revés. Usted nunca debe estar satisfecho en lo espiritual, Amén. sino que día con día busque más de lo espiritual. Día con día busque más de la presencia de Dios, busque más de su meditación, busque más de los caminos que Él tiene para Él. Y lo demás el Señor lo agrega. Siguiente característica, porque el tiempo se va súper rápido. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió a vivir por encima de las circunstancias. Amén. Cualquiera que sea su circunstancia, usted tiene que vivir por encima de ella, sabiendo que quizás esa sea su debilidad para usted, pero ahí es donde el Señor se va a gloriar. Ahí es donde el poder del Señor se va a manifestar. Y cuando usted esté pasando por una necesidad, yo creo que nosotros tenemos que vivir de buena manera, Amén. de buena gana, en el gozo de Dios, porque ahí estamos nosotros mostrándole al Señor que nuestra confianza está en Él. Mi destino no lo define mi circunstancia, ni mi situación. Mi destino lo define la palabra de Dios. Lo que Él ha hablado para mí, lo que Él ha hablado para mi casa, lo que Él ha hablado para mi familia. Ese es el final que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quizás nosotros estamos pasando ahorita por alguna circunstancia fuerte, pero es parte del camino. No quiere decir que se vaya a hacer su final. Y yo creo que eso es algo bien tremendo, Ricardo. Aprender a gozarnos en nuestras debilidades. Así es. Fíjate que ahora que mencionas esto, hace días una persona me hizo una pregunta. A veces que uno pasa por pruebas y uno decía, ¿cómo le haces para estar constante con un ánimo? Si a veces vienen palabras de gente, dice que te lastiman y te desaniman. Y yo le decía, es que mira, ¿sabes qué? O sea, tú tienes que aprender que tu propósito en esta tierra, tu destino en esta tierra está en las manos de Dios, no en la boca de las personas. Y tenemos que aprender a veces a cerrar nuestros oídos, a no escuchar lo que el enemigo quiere venir a desanimarnos y estar siempre en contentamiento, en que nuestra esperanza siempre esté en que Dios va a obrar, Dios va a hacer lo que ha prometido para nuestra vida. Así es, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. En Él es donde tenemos que poner nuestra mirada. Y quizás si usted está pasando por una situación que dice, ¿sabes qué? Es extremadamente fuerte para mi vida, o yo no puedo con ella. Usted puede con ello, porque dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice todo, Amén. Absolutamente todo. No dice ciertas cosas o ciertas aflicciones. No. Todo lo podemos, mi hermano, porque no estamos solos. Porque Cristo es el que pelea por nosotros, porque el Padre es el que nos defiende, porque el Padre es el que viene y nos provee, porque el Padre es el que nos toma de la mano y nos dice, no temas que yo te ayudo. Amén. Eso es algo realmente que nos pone a pensar, que nos pone a meditar. Yo muchas veces digo, porque sí, o sea, somos seres humanos y a veces cometemos el error de dejar que nuestros sentimientos, que la carne tomen el control sin darnos cuenta que el Señor tiene cuidado de todo ello. Amén. Y nos deprimimos y nos decaemos y decimos ya no queremos saber absolutamente nada, o que estoy haciendo mal, o por qué estoy pasando por esto. Cuando usted está pasando por alguna prueba, nosotros tenemos que aprender a vivir en contentamiento, gozarnos en nuestra debilidad, porque si yo soy débil, ¿cómo dice el versículo? Dice, sí, cuando soy débil, soy fuerte. Soy fuerte, porque quiere decir que algo ha de desatarse para nuestra vida. Yo sé que cuando el adversario se levanta es por algo, mi hermano. Amén. Que algo grande viene, que algo glorioso viene para usted. Y yo le digo, algo extraordinario viene para su vida. Quizás ahorita usted no ve la luz, pero el Señor está ahí con usted.
Nunca lo ha dejado ni nunca lo ha desamparado. Y estos son tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural, donde la presencia de Dios va a estar actuando con poder sobre nuestra vida, sobre donde la presencia de Dios va a estar libertando. Quizás usted ha estado peleando por años y ya está cansado. No baje los brazos, no se rinda, porque es más grande el que está en nosotros que en el mundo está. Y yo le vuelvo a repetir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él está con nosotros, ¿de qué hemos de preocuparnos? ¿De qué hemos de afanarnos? Tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es nuestro Salvador, en aquel que va a obrar a nuestro favor. Usted ahí donde está, doble rodilla delante de Él. Y yo le digo, si usted está pasando por algún problema de escasez, por algún problema de enfermedad, si usted está teniendo problemas con sus hijos, si usted está teniendo problemas con su familia, ponga todo en las manos de Dios y diga, Señor, cuando yo soy débil, es en realidad mi espíritu está fuerte. Amén. Porque la carne muchas veces puede debilitarse, pero el espíritu tiene que mantenerse fuerte, tiene que mantenerse fortalecido. Porque recuerde, el espíritu es el que salió vencedor de la casa del Señor. Y como vencedor tiene que vivir aquí en la tierra, y como vencedor tenemos que regresar de vuelta a la casa del Padre. No podemos darnos por vencido. Y tenemos que ser valientes para poder pelear nuestras batallas sin derrumbarnos, sin caernos. Ahí donde está, yo le digo, levante sus manos en este momento y empiece a decretar que viene un cambio para su vida. Amén. Empiece a decretar que la victoria el Señor se la otorga el día de hoy. ¿Por qué? Porque usted ha creído en un Dios todopoderoso y para el que cree todo, absolutamente todo le es posible. Otra de las características también que Pablo poseía, podemos ver en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Efesios 3, versículo 16. ¿Efesios qué? 3. 3, Efesios 3, 16. 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos que aprender a depender del poder y la provisión de Dios. Como yo le decía hace un momento y como Ricardo también compartía, tenemos que aprender a depender solamente de Dios, de nada más. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que está a nuestro alrededor, nunca vamos a avanzar, hermano. Ahí nos vamos a quedar siempre llorando, ahí nos vamos a quedar siempre estancados. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y como yo le decía hace un momento, en este día usted lo que va a hacer es presentar su necesidad, presentar su problema delante de Dios y depender de Él. Decir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú me puedes dar la victoria. ¿No es así, Ricardo? Amén. Siempre tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y hay un canto que a mí me gusta mucho que dice que cuando fijamos nuestra mirada en el Señor, los problemas de esta tierra se hacen bien pequeños. Y es que es una gran verdad porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Sí? Porque decimos, ¿sabes qué? Esta situación me está pasando a mí y estoy pasando por un problema, por un desierto. Y nos empezamos a ahogar, pero cuando fijamos nuestra mirada totalmente en el Señor y empezamos a agradecerle a Dios por lo que estamos pasando, agradecerle porque siempre está con nosotros, porque nunca nos deja, empezamos a aprender a vivir en el contentamiento, en el gozo del Señor, yo creo que las cosas se hacen más fáciles. Así es, cuando yo pienso que uno descansa en los brazos de Dios. Amén. Cuando uno reposa en los brazos de Dios, todas las cosas son para bien. Es que es como cuando un niño se lastima y está llorando y viene con su mamá o con su papá y nada más con venir a los brazos de su mamá y su papá ya se le soluciona todo, yo aunque no pasa nada. Dios, aunque no haya pasado absolutamente nada, simplemente con saber que estás en los brazos de tu Padre, tú sientes esa paz, tú sientes esa tranquilidad. Pero para poder estar en los brazos de nuestro Padre, nosotros tenemos que aprender primeramente a estar en su presencia. Amén. A estar en su palabra, a conocer sus caminos. Amén. Amén. Otra de las características también que Pablo poseía, la podemos ver en Filipenses capítulo 2, Ajá. versículo 13 al versículo 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una de las razones por las cuales Pablo vivía en contentamiento, es porque él se preocupaba
por el bienestar de otros. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se ponía al servicio de los demás. Y esto es ahorita algo que muchos quizás hemos olvidado, el buscar el bienestar de otros, el buscar que otros estén bien. Ahorita hay un egoísmo realmente extremo, donde simplemente buscamos nuestros anhelos, donde simplemente buscamos nuestros deseos, donde simplemente buscamos lo que a nosotros nos conviene y no nos damos cuenta que el Señor nos puso para servir, que el Señor nos puso en esta tierra para venir a servir a los demás. Amén. Proverbios capítulo 11, Ricardo, versículo 24 y 25. Proverbios 11. Sí. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando yo leí este versículo, escuché la voz del Señor, que sabe lo que me dijo. El hombre egoísta jamás podrá vivir en contentamiento. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente está buscando para él. El deleite está en servir a los demás. El gozo está en servir a los demás. Buscar el bien para nuestros hermanos, para los que están a nuestro alrededor. ¿Sabes qué? Pablo decía, yo gastaré aún lo mío y me desgastaré a mí mismo para ponerse al servicio de los demás. Y ahorita queremos que las cosas sean al revés, que los demás vengan y nos sirvan a nosotros, cuando los siervos de Dios vinieron, como dice la palabra, a servir. Amén. Vinieron a buscar el bien de los otros. Así que, mi hermano, nosotros queremos aprender a vivir en contentamiento. Número 1, tenemos que dar gracias en toda ocasión. Número 2, tenemos que aprender a descansar en la providencia de Dios. Número 3, tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. Número 4, tenemos que aprender a vivir por encima de las circunstancias. Número 5, tenemos que aprender a depender del poder y la provisión de Dios. Y número 6, tenemos que preocuparnos por el bienestar de otros. Pablo practicaba todas estas cosas en su vida y esa era la razón por la cual él aprendía a vivir en un contentamiento. Esa es la razón por la cual él vivía en paz y vivía en gozo. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricky? Pues como lo estás diciendo, yo creo que el día de hoy Dios nos ha hablado muy claro. Tenemos que aprender a vivir en el contentamiento, en la paz del Señor, en el gozo del Señor. Tenemos que aprender a venir siempre en la presencia de Dios, que es donde empezamos a manifestar los frutos del Espíritu Santo, porque si vemos la palabra, dice que los frutos del Espíritu Santo primeramente son amor, gozo, paz, paciencia. Y los primeros 3 frutos son, creo que los más importantes, el amor, el gozo y la paz. Tenemos que aprender siempre a amar a nuestros hermanos, como ahorita lo compartías tú, para no ser egoístas, porque muchas veces la gente trata de llenar un vacío dentro de sí, que no se llena con nada más que con el Señor, y jamás lo van a poder llenar con cosas materiales. Cuando empezamos a vivir en el gozo de servirle a los demás, yo creo que eso es algo que a mí me gusta bastante. Yo siempre lo he dicho, antes de ser bendecido, a mí me gusta ser de bendición. Amén. Y eso es algo que a mí me da mucho gozo, porque sabes que, o sea, ver que puede ser de bendición a alguien que sabes que tú dices, sabes que tiene su corazón lastimado, está dañado, necesita restauración, y ver que Dios usa tu vida para restaurar a esa persona, para mí eso es un gozo muy, muy grande en realidad. Y aprender a vivir en la paz del Señor, yo creo que es algo que todos tenemos que practicar para poder vivir, como tú lo dices, en cuestión de la vida de Pablo. En cuestión de contentamiento, Así porque es. yo creo también, Ricardo, que para ello uno tiene que morir absolutamente a toda la carne, porque los malos pensamientos, las malas ideas, los malos sentimientos vienen en cuestión de la carne, creo yo. Entonces, para poder vivir un contentamiento uno tiene que estar completamente en el Espíritu. Amén. Y para poder estar en el Espíritu, uno tiene que estar en cuestión de la palabra. Yo siempre digo, uno tiene que meterse en la palabra, porque ahí es donde vienen los mejores consejos, ahí es donde viene la respuesta que quizás nosotros estemos buscando, ahí es donde viene nuestro camino a seguir, ahí es donde nos marcan cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que caminar sobre esta tierra. Y yo le digo, mi hermano, no es el fin para su vida. No es la voluntad de Dios que usted se quede en aflicción. Amén. No es la voluntad de Dios que usted se quede pasando por problemas. No es la voluntad de Dios que usted se quede en tristeza. La voluntad de Dios es que usted se levante, que sea preparado, que sea perfeccionado y que pueda ser bendecido. Porque eso es lo que dice la palabra. El Señor siempre busca el bien de sus hijos.
Y quizás usted pueda sentir en este momento, bueno, Dios me ha abandonado, o el Señor me ha dejado, pero no es así. En ningún momento el Señor se ha apartado de usted. En ningún momento el Señor lo ha soltado de la mano. Simplemente que quizás está trayendo un trato a su vida para venir a quitar todo lo que puede estar mal. Amén. Para venir a quitar todo lo que pueda ser de estorbo para que su propósito se cumpla en usted. Así que yo le animo, cualquiera que sea su situación, su circunstancia, viva en contentamiento, viva en la paz de Dios, viva en el gozo del Señor, que ahí es donde las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Amén. Amén. Y bueno, mi hermano, hemos llegado al tiempo de Dios y aquí estamos esperando qué es lo que el Señor tiene que hablar para su pueblo. Yo sé que el día de hoy no va a ser la excepción y el Señor va a seguir trayendo palabra a su pueblo en este día. Así que Ricardo, si el Señor tiene algo que hablar, adelante. Amén. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Fabiola Lisbeth López del área del Jalapa. Y me dice el Señor, dice, ciertamente es tiempo de que empieces, dice el Señor, a levantarte y a meditar de mi palabra. Dice el Señor, por mucho tiempo el enemigo ha puesto su pie, dice el Señor, encima de vosotros, pero ahora es tiempo de que te levantes, tomes la palabra, dice el Señor, y empieces a tomar y a arrebatarle al enemigo todo lo que ha querido venir a robarte. Y ciertamente, dice el Señor, es tiempo de que te levantes como una guerrera e intercesora, y a través de vuestras oraciones, dice el Señor, yo voy a bendecir tu vida y la vida de aquellos que están a vuestro alrededor. Y dice el Señor, es la misión que yo te voy a dar, que te levantes, que te fortalezcas, dice el Señor, y empieces a guerrear y a declarar mi bendición. Ahí está la palabra, es el tiempo en el cual te tienes que levantar, tienes que interceder, así que si alguien conoce a esta persona, pásale la palabra, mi hermano, no deje que el enemigo venga y la robe, procure que la hagan llegar hacia su destino, o si tú eres la persona y en este momento estás conectada, me gustaría por favor que testificaran de que yo soy esa persona a la que el Señor está hablando y de que has recibido la palabra. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Diana Cabrera Lima en el área de Venezuela. Y me dice el Señor, ciertamente yo voy a declarar el milagro sobre tu cabeza. Todo tumor que apareció, dice el Señor, yo lo voy a erradicar y lo voy a desaparecer. Porque no es el tiempo, dice el Señor, que la muerte venga sobre vosotros. Y cuando te den la noticia de que tú estás sana, dice el Señor, tú tienes que testificar a los tuyos de lo que yo he hecho contigo. Porque a través de ellos, dice el Señor, tu familia vendrá al conocimiento de mi palabra. Tú vas a ser un testimonio vivo en el cual, dice el Señor, mi poder aún obra en esta tierra. Así que te digo, no es tiempo, dice el Señor, de que llores, ni es tiempo de que la familia se ponga en luto, porque es el tiempo de gozo y es el tiempo del milagro para vuestra vida. Amén. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Jesús Montenegro del área de Saltillo. Y me dice, Señor, dice, ciertamente es tiempo de gozo y es tiempo de fiesta. Pues aquel pequeñito, dice el Señor, que ha llegado a vuestras vidas, ciertamente, dice el Señor, viene con gran autoridad y con un propósito fuerte, dice el Señor, y grande en esta tierra. Me dice, Señor, ciertamente es tiempo de que vosotros y vuestra mujer, dice el Señor, se os levanten a celebrar, y ciertamente como vosotros lo habéis declarado, este joven, dice el Señor, llegará a ser un profeta sobrenatural. Y ciertamente, dice el Señor, mi promesa con vosotros es de que yo levantaré a esta persona con una autoridad sorprendente, dice el Señor, para venir a juzgar en la tierra. Amén. ¿Cuál es el nombre? Me dijo Jesús Montenegro. Jesús Montenegro. A lo que yo le entiendo la palabra, llegó ¿Un bebé? un bebé, pues muchas felicidades. Y ahí está el Señor marcando el destino de ese bebé, marcando el camino. Así que tanto quizás él es el padre, no sé, junto con la madre, tomen la palabra y pónganla por obra sobre la vida de este bebé. Desde pequeñito empieza a declararle lo que el Señor le ha hablado. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Valeria Alejandra Riquelme Silva, me dice el Señor, en el área de Chile. Y me dice el Señor, se llegó el tiempo que la venda caiga de tus ojos y conozcas a aquel que murió por ti, me dice el Señor, y que te dio vida en esta tierra. Mi propósito para contigo, dice el Señor, es venir a actuar sobre tu vida y bendecirte. Y que ciertamente, dice el Señor, ese llamado para evangelizar tan poderoso que está sobre vosotros, ciertamente sea manifestado. Me dice el Señor, yo te digo, yo tengo el control de todas las cosas y todo te va a ayudar a bien. No cierres tus oídos, me dice el Señor, porque yo soy la respuesta que has estado buscando. Así que ciertamente te digo, si te tomas de mi mano, las puertas que se habían encerrado se van a empezar a abrir. Ahí está esa palabra
Para Valeria, me dice el Señor, Riquelme Silva. Ahí está la palabra. Gózate por lo que el Señor te ha hablado. Y Ricardo. Amén. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Blanca Durán del área de Reynosa. Y me dice, Señor, dice, ciertamente gózate, mujer, porque yo te he encontrado como una mujer de fe. Y me dice, Señor, esas declaraciones que tú te has levantado, dice, Señor, a proclamar, ciertamente, dice, Señor, yo te voy a respaldar. Y tal como tú lo has hablado, dice, Señor, yo te voy a levantar como una mujer próspera, dice, Señor, una mujer de bendición. Y en tus manos, dice, Señor, en este día voy a otorgar las llaves de ese negocio que tú estás declarando. Y yo te digo, dice, Señor, que aún más vas a recibir por cuanto te has levantado en fe, creyendo en mi palabra y creyendo que yo te voy a prosperar. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Hugo Quintanilla Navarro, me dice el Señor, y me dice que Él lo quiere levantar con poder en el área de Chile. Y me dice el Señor, ciertamente yo voy a traer una transformación completa y total sobre tu vida. Ciertamente, dice el Señor, vuestro espíritu va a ser avivado, porque llegará la palabra a ti y traerá activación, me dice el Señor. Y yo te digo que te quiero levantar como un varón en mi palabra, donde ciertamente, dice el Señor, la revelación venga y se manifieste sobre vosotros. Ciertamente, me dice el Señor, si tú haces pacto conmigo, yo te bendeciré en tus negocios y habrá bendición en sobreabundancia. Y abriré puertas, dice el Señor, y te haré un hombre de negocios donde todo lo que hagas y emprendas será prosperado. Gloria a Dios. ¿Ya no te dio palabra? No. Ahí está la palabra, mi hermano, vuelvo a repetir el nombre, Hugo Quintanilla Navarro. Gócese por la palabra que el Señor le está dando. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Verónica Ayala, me dice el Señor, del área de Argentina. Y me dice el Señor, ciertamente yo te digo que estos son los tiempos para ti. En ti, dice el Señor, quiero hacer algo poderoso, en el cual, dice el Señor, tú te levantes como una líder de jóvenes y ciertamente vayas por aquellos que están en oscuridad y que están en tinieblas. Pero para ello, primeramente voy a empezar a trabajar contigo y a perfeccionar, dice el Señor, lo que yo he puesto sobre vuestra vida. Yo voy a empezar a quitar, dice el Señor, todo lo que está estorbando y que impide, dice el Señor, que tú des el paso hacia mí. Así que yo te digo, dice el Señor, ciertamente, cuando venga la prueba sobre vosotros, tómate de mi mano, porque no te voy a dejar ni te voy a soltar. Y nunca te quejes, dice el Señor, porque todo va a ser para bien. También el Señor me está dando una palabra ahorita para Isaí, me dice el Señor, Treviño, en el área de México DF. Y me dice el Señor, ciertamente yo te digo que lo que tú has estado clamando será otorgado. Se va a desatar, dice el Señor, nueva revelación en cuanto a la alabanza sobre vuestra vida. Y ciertamente, dice el Señor, yo voy a declarar que el disco que tú me has estado pidiendo, yo te lo voy a otorgar. Pero ante todo, dice el Señor, mantén la humildad. Mantén tus pies, dice el Señor, sobre la tierra, para que el enemigo no venga y quiera traer altivez, porque va a ser de gran éxito el proyecto que tú has estado haciendo. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Eliud García, en el área de Veracruz. Y me dice el Señor, ciertamente el don profético que está sobre vosotros va a ser activado en este momento. Y voy a enviar, dice el Señor, mi palabra de lo alto. Y la palabra que vas a dar va a ser para exhortar, para edificar y para consolar, me dice el Señor, mi casa. Así que ciertamente está muy atento, porque hablaré vuestro espíritu, y del espíritu la palabra empezará a fluir para aquellos que están en necesidad, para aquellos, dice el Señor, que están en tristeza. Ciertamente lo que tú les hables, dice el Señor, a través de mi palabra, ellos van a recobrar esperanza. Y esa fue la palabra que el Señor trajo el día de hoy. Amén. Me gustaría si me podrían, por favor, traer los nombres para repetirlo una vez más. Y esté muy atento, mi hermano, porque quizás usted conozca a esa persona, y si usted la conoce, como le dije hace un momento, encárguese de hacerle llegar la palabra. ¿No es así, Ricardo? Amén. Sí, así es. Dios, yo creo que Dios está hablando a personas muy específicas, muy claves el día de hoy. Y yo le voy a pedir que se esfuerce en otorgar la palabra profética que se está dando en este lugar. Yo creo que a todos nos bendice el poder bendecir a los demás. ¿No es así, Nidia? Amén. Voy a repetir los nombres una vez más. Fabiola Lisbeth López de Jalapa, Diana Cabrera Lima de Venezuela, Jesús Montenegro de Saltillo, Valeria Alejandra Riquelme Silva, ella el Señor habló en cuestión de Chile, Blanca Durán de Reynosa, Hugo Quintanilla Navarro de Chile, Verónica Ayala de Argentina, Isaí Treviño de México DF,
y Eliud García de Veracruz. Ahí está la palabra. Si usted lo conoce, haga lo posible porque esa palabra llegue hacia ellos. También el día de ayer se había informado que íbamos a tener una entrevista con los pastores de Argentina, Carolina y Adrián Lacam. Lamentablemente no se pudo, pero para el día lunes ellos van a estar conectados, los vamos a tener por Skype. Y yo creo que esto del Skype fue algo que el Señor puso, ¿no, Ricardo? Amén. Para que los hermanos vean que las palabras que el Señor está otorgando están llegando a su destino. Ninguna de las palabras que salen de la boca del Señor caen a tierra, sino que van y hacen el propósito. Yo así lo creo. Van y cumplen el propósito por el cual esas palabras son enviadas. Y yo sé que el día de hoy estas personas van a ser bendecidas con lo que el Señor ha hablado, porque yo realmente nunca me canso de escuchar la voz de Dios. Así me pueda decir lo mismo día con día con día. Amén. Yo puedo estar ahí siempre escuchando lo que el Señor tiene para mi vida, lo que el Señor tiene para mi familia. Así que mi hermano, este es el tiempo que Dios tiene para usted. Este es el tiempo que el Señor tiene para su vida. Este es el tiempo que el Señor tiene para su familia. Gócese, porque aquel que es grande y maravilloso y poderoso le está hablando el día de hoy. Está hablando su corazón, está hablando su espíritu. Y yo creo que con eso es, Ricardo, para que anduviéramos con un gozo Amén. extremo, con unas pilas al 1000. Yo puedo decirlo de esa manera. Es que si nos ponemos a pensar, a veces nos toca darle una palabra profética a alguien que quizás conocemos, pero si tú te pones a pensar, Nidia, estamos llevando la palabra de Dios nosotros directamente desde el trono del Señor, estamos escuchando la palabra, y alguien, sabes que Dios te lo permite, que tú conozcas a alguien, sabes que tú dices, sabes que yo estoy llevando una palabra de parte de Dios hacia la vida de alguien. Qué tremendo poder bendecir de esta forma a la persona. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, número uno, y es un gozo tu poder hacerlo de esa forma. Sí, porque realmente es una gran responsabilidad para nosotros cuando el Señor otorga la palabra, verificar que la palabra ha sido entregada, Amén. verificar que el mensaje ha sido otorgado a estas personas. Y tenemos una infinidad de nombres que el Señor ha otorgado, y yo le digo, realmente, si el Señor le ha hablado y aún no ha testificado, testifique. Puede comunicarse a las páginas de Facebook de Cristocentro McAllen o a la página de Facebook de Eduardo Pérez y decir, ¿sabes qué? Recibí el mensaje. Amén. O el Señor hizo la obra, o el Señor confirmó la palabra. Eso para nosotros también es un impulso, un ánimo para seguir adelante. Y vaya y cuéntele a los demás lo que el Señor está haciendo con usted, lo que el Señor está haciendo con su vida, lo que el Señor está haciendo con su familia. Vaya y testifique. No podemos quedarnos callados, Ricardo. Tenemos que hablar de cuán bueno y cuán misericordioso ha sido el Señor para con cada uno de nosotros, de cómo el Señor ha tenido compasión de nuestra vida y nos ha levantado y nos sigue otorgando palabra aún en este tiempo. Y lo más tremendo de todo es que cuando tú dices, yo no soy digno de que Dios me hable, ¡pum! Amén. Ahí es donde el Señor va y otorga el mensaje. Amén. Ahí es donde el Señor habla. ¿Por qué? Porque hay disposición en nuestro corazón y tenemos la humildad de saber que quizás nosotros andamos mal, pero aún así el Señor habla para corregirte en el camino y para que te introduzcas a ello. ¿No es así, Ricardo? Amén, es algo muy tremendo, porque yo la verdad lo vuelvo a repetir, para mí es un gozo poder ser partícipe de todo esto. Y muchas veces yo creo que necesitamos de humildad en nuestro corazón para poder ser partícipes y recibir la palabra que Dios nos está hablando, como ahorita tú lo compartías. Sabes, a veces hay personas que se sienten muy dignas de decir, sabes que yo estoy a otro nivel espiritualmente, o se sienten más grandes, y Dios a veces no les da palabra. Pero cuando uno se humilla delante de Dios y reconoce verdaderamente que nadie somos nada, es cuando Dios se fija en nosotros y viene y nos da una palabra de dirección a nuestras vidas. Cuando uno reconoce que no es nada, es cuando Amén. empezamos a hacer algo en las manos de Dios. Así es. Es cuando el Señor empieza a obrar sobre nuestra vida. Y si el día de hoy el Señor no mencionó su nombre, no se preocupe, mi hermano, no se entristezca. Quizás el día lunes o el día martes, el Señor tiene algo para usted. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. En el tiempo de Dios, las cosas son perfectas. Hemos recibido testimonios de personas donde dicen, ¿sabes qué? Yo estaba a punto de desconectarme, o yo estaba a punto de dejar el programa cuando Dios habló a mi vida, cuando Dios habló a mi familia. No podemos desertar. Amén. Tenemos que mantenernos firmes, estar ahí y estar como aquella viuda que iba con el juez día con día pidiéndole que el Señor le hiciera justicia. Así nosotros de igual manera día con día vamos a estar declarando, Señor, hoy tú me hablas.
Señor, Amén. hoy tú tienes palabra para mi familia. Señor, hoy tú tienes palabra para mí. Por fe, estarlo declarando. Y dice la palabra que digamos las cosas que no son como si fueran. Y si usted lo cree, los días siguientes quizás es el día que a usted le toca. Así que yo le invito a que se mantenga firme, que se mantenga en oración, esperando escuchar la voz de Dios, esperando qué es lo que el Señor tiene para con su vida. Porque a mí me impacta mucho también cuando el Señor otorga palabra a pequeñitos, o sea, que desde temprana edad, niños de meses, y ya tienen marcado el camino que deben de seguir. Ya tienen bien marcado el destino que el Señor tiene para con ellos. Y qué privilegio de los padres que el Señor hable a su hijo desde temprana edad y le diga, ¿sabes qué? Yo te he escogido a esto, o yo te he llamado a esto. Yo creo que no hay nada más tremendo y más glorioso que vivir en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y para poder vivir en la perfecta voluntad de Dios tenemos que saber qué es lo que Dios quiere en nosotros, o qué quiere que nosotros hagamos. Así es. Amén. Quedan 5 minutos, así que Ricardo, me gustaría por favor que tú hicieras una oración por cada uno de nuestros hermanos que están conectados en este momento. Y yo le invito también, usted únase en oración juntamente con nosotros. Donde dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, el Señor lo hace. Y yo creo que habemos más de dos que estamos de acuerdo en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una unidad en que Dios va a obrar. Amén. 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 Yo quiero invitar a nuestros hermanos a que nos dispongamos en este día a recibir de la palabra profética que el Señor nos está otorgando. Y como decía Nidia, si el día de hoy Dios no nos habló, yo creo que tenemos que estar siempre bien, o sea, pidiéndole al Señor, bien constantes en pedir al Señor y creyendo en que Dios siempre bendecirá nuestras vidas. Y si alguna de las palabras, una persona me decía, si alguna de las palabras, aunque no se dé su nombre y usted se identifica con la palabra, pues él arrebate la palabra, reciba la palabra. Y yo quiero invitarle a que en este día nos unamos en oración, decretando que la palabra del Señor tiene una manifestación y un cumplimiento sobre nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, decretamos tu presencia manifestándose, Señor, sobre las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, donde ellos se encuentran. Ahora, Señor, yo activo en este instante cada palabra profética, Señor, que se ha soltado en este lugar. Y declaro tu Espíritu Santo, Señor, activando bendiciones, abriendo puertas, Señor, rompiendo cadenas. Declaro, Señor, ahora, Señor, que tu Espíritu Santo empieza a sanar corazones y a vendar, Señor, las heridas, Señor, de cada uno de mis hermanos. Yo declaro, Señor, que el tiempo del desierto, el tiempo de la prueba, Señor, ha llegado a su fin. Amén. Y que es tiempo de vivir en contentamiento, es tiempo de manifestar el gozo, la paz y el amor de tu Espíritu Santo. Y declaro ahora la unción del Señor, Señor, saliendo a través de estos medios de comunicación, impregnando y llenando la vida de mis hermanos y activándole, Señor, su Espíritu a un mayor nivel, a un mayor conocimiento de tu presencia y activando sus bendiciones, Señor, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí está la oración, mi hermano. Usted reciba su milagro. Usted declárese en victoria, porque estamos en victoria. Amén. Por cuanto el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Así que alégrese, vive en contentamiento, gócese, porque los mejores tiempos del Señor han llegado para su vida. Amén. Estamos ya viviendo en ellos. Amén. Yo puedo testificarlo, creerlo. Y le invito a que no se desconecte. En los siguientes días van a estar poniendo programación en este canal, así que esté muy atento de los nuevos anuncios que van a venir, de los nuevos programas que se van a presentar. Le repito, el día de hoy los pastores no pudieron estar, pero el día lunes a las 2 de la tarde van a estar aquí ya ellos en este lugar. Así que, mi hermano, no nos queda más que decirle que manténgase firme en la palabra del Señor y cosas grandes van a empezar a ocurrir sobre su vida. Va a empezar a vivir en algo sobrenatural. Y el día de hoy le decimos, fue un gusto, un honor estar aquí con ustedes, acompañándolos, porque nos acompañamos mutuamente. Nosotros aquí los acompañamos a ustedes y ustedes nos acompañan a nosotros. Y es un gusto cada vez más estar en este lugar. Y es un honor para nosotros poder servirles, poder estar a su disposición. Y les amamos profundamente, mi hermano. Quizás a muchos no los conocemos, pero aún así les amamos grandemente. Amén. Hemos llegado al final del programa en este día. Y así que muchas bendiciones, mi hermano. Se despide de usted su servidora, Nidia García. Y Ricardo Ortiz. Dios les bendiga grandemente. Llueve, ven, llueve
llueve sobre mí. Llueve